En los rincones más oscuros de la historia, donde el tiempo parece haberse detenido, existen fotografías capaces de helar la sangre, imágenes que guardan secretos que nunca debieron ser revelados. La historia que están a punto de escuchar ocurrió en España, en una pequeña ciudad castellana donde el pasado y el presente colisionaron de la manera más perturbadora posible. Todo comenzó con una simple fotografía de mercado de 1889, pero lo que se descubrió al ampliar esa imagen cambiaría para siempre la vida de quienes se atrevieron a mirar demasiado cerca. Si te gustan las historias que te mantienen despierto por las noches, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias macabras. El viento helado de febrero azotaba las calles empedradas de Ávila cuando Carmen Rodríguez cruzó por primera vez el umbral del Archivo Histórico Provincial. Era una mañana gris de 2023 y la joven historiadora de 32 años había llegado desde Madrid con una misión específica: investigar la vida comercial de la ciudad durante el siglo XIX para su tesis doctoral. Carmen llevaba el cabello recogido en una coleta práctica, y sus ojos castaños reflejaban la determinación de quien ha dedicado años a desentrañar los misterios del pasado. El aroma a papel viejo y madera antigua la recibió como un abrazo familiar mientras se dirigía hacia el mostrador de consultas. «Buenos días», saludó al archivero, un hombre mayor de rostro amable llamado don Esteban. «Soy Carmen Rodríguez. Solicité acceso a los fondos fotográficos del siglo XIX». Don Esteban ajustó sus gafas de montura dorada y sonrió. «Ah, sí, la doctoranda de la Complutense. Tengo preparado todo el material. Son fotografías fascinantes. Muchas nunca han sido estudiadas en profundidad». Mientras seguía al archivero por los pasillos silenciosos, Carmen sintió esa familiar emoción del investigador ante lo desconocido. Las estanterías repletas de cajas y legajos se alzaban como centinelas del tiempo, guardando historias que esperaban ser contadas. «Aquí están», dijo don Esteban, depositando sobre una mesa de madera 3 cajas de cartón gris. «Fotografías de mercados, ferias y comercios de Ávila entre 1870 y 1900. Algunas están en excelente estado, otras... bueno, el tiempo no perdona». Carmen se sentó en la silla de madera y abrió la primera caja con cuidado reverencial. Las fotografías, protegidas en fundas de papel libre de ácido, mostraban escenas cotidianas de una época perdida: comerciantes vendiendo sus productos, familias paseando por las plazas, niños jugando entre los puestos del mercado. Era en la segunda caja donde encontró la fotografía que cambiaría todo. La imagen, tomada en 1889, según la anotación en el reverso, mostraba el mercado principal de Ávila en un día cualquiera. Era una toma panorámica que capturaba la esencia bulliciosa de la vida comercial. Mujeres con mantillas negras examinando verduras, hombres con boinas discutiendo precios, niños correteando entre los puestos. Carmen acercó la fotografía a la lámpara de escritorio para examinarla mejor. La calidad era sorprendentemente buena para la época. Cada rostro, cada gesto, cada detalle del bestiario estaba capturado con una claridad casi inquietante. Fue entonces cuando decidió utilizar la lupa que don Esteban había dejado sobre la mesa. Al ampliar la zona central de la imagen, donde la multitud era más densa, Carmen sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Allí, entre docenas de rostros de época, destacaba uno que no debería estar: un hombre joven de unos 30 años, vestido con una sudadera gris con capucha y vaqueros modernos. Las manos de Carmen temblaron ligeramente mientras ajustaba la lupa. No podía ser posible. Tenía que ser un defecto de la imagen, una mancha, cualquier cosa menos lo que parecía ver. Pero no había duda. El rostro era nítido, moderno, completamente fuera de lugar en aquella escena de 1889. Los ojos del hombre parecían mirar directamente hacia la cámara, como si supiera que estaba siendo fotografiado,
como si hubiera posado deliberadamente para la posteridad. «Don Esteban», llamó Carmen con voz temblorosa, «¿podría venir un momento, por favor?». El archivero se acercó con paso pausado. «¿Ha encontrado algo interesante? Mire esto», susurró Carmen, señalando la zona amplificada de la fotografía. «¿Ve algo extraño?». Don Esteban se inclinó sobre la imagen, entornando los ojos. Tras unos segundos de silencio, su rostro palideció visiblemente. «Madre mía», murmuró, «en 30 años trabajando aquí, nunca había visto algo así. ¿Podría ser una falsificación? ¿Un montaje posterior?». Don Esteban tomó la fotografía con manos expertas, examinando los bordes, el papel, la textura. «No, Carmen, esta fotografía es auténtica. El papel es original de la época. La técnica fotográfica corresponde a 1889. No hay signos de manipulación». El silencio se extendió entre ambos como una sombra fría. Carmen sentía cómo su formación racional como historiadora se tambaleaba ante lo imposible. «¿Tiene más fotografías de esa misma época? ¿De otros mercados o eventos?». Don Esteban asintió lentamente. «Tenemos la colección Martínez, un fotógrafo local que documentó la vida social de Ávila durante casi 20 años. Está en el depósito, pero puedo traerla». Mientras esperaba, Carmen no podía apartar los ojos de la fotografía. El hombre de ropa moderna seguía allí, inmutable, desafiando toda lógica. Se levantó y caminó hasta la ventana, necesitando aire fresco. Las murallas medievales de Ávila se alzaban imponentes bajo el cielo plomizo, recordándole que esta ciudad había sido testigo de siglos de historia. ¿Pero había sido testigo también de algo imposible? Don Esteban regresó con una caja más grande, claramente más antigua que las anteriores. «La colección Martínez», anunció. «Fotografías tomadas entre 1885 y 1905. Carmen se sentó nuevamente, con el corazón acelerado. Una por una, comenzó a examinar las imágenes. Bodas, bautizos, ferias, procesiones religiosas, todas mostraban la vida normal de una ciudad castellana de finales del siglo XIX, hasta que llegó a la 7ª fotografía. Era una imagen de la plaza del Mercado Grande, tomada durante las fiestas de San Juan de 1891. La muchedumbre llenaba la plaza, con músicos, bailarines y vendedores ambulantes creando una escena festiva. Y allí estaba él otra vez. El mismo hombre, con la misma sudadera gris, los mismos vaqueros, la misma expresión serena. Esta vez estaba apoyado contra una columna de soportales, observando la celebración como un espectador más. Don Esteban, la voz de Carmen apenas era un susurro. «Está aquí otra vez». El archivero se acercó y al ver la imagen, se dejó caer pesadamente en una silla. «Esto es imposible, Carmen. Completamente imposible». «¿Conoce al fotógrafo? ¿Sabe algo sobre estas imágenes?». Sebastián Martínez era el fotógrafo más respetado de la ciudad. Un hombre serio, meticuloso. Murió en 1910, pero dejó un diario detallado de todo su trabajo. Está catalogado aquí en el archivo. ¿Podríamos consultarlo?». Don Esteban asintió, aunque sus manos temblaban ligeramente al buscar en el fichero. «Aquí está, el diario de Sebastián Martínez, 1885-1910. El cuaderno, encuadernado en cuero marrón gastado por el tiempo, contenía anotaciones meticulosas sobre cada sesión fotográfica. La letra era pequeña pero legible, con fechas, ubicaciones y ocasionalmente comentarios personales. Carmen pasó las páginas hasta encontrar la entrada correspondiente al 24 de junio de 1891, el día de la fotografía de San Juan. Plaza del Mercado Grande, festividades de San Juan, tiempo despejado, luz favorable. Fotografías tomadas desde las 10:00 hasta las 14:00. Y luego una anotación que hizo que Carmen sintiera un escalofrío recorriendo su espalda. «Nota personal. Hombre extraño observando desde los soportales. Vestimentas peculiares, no típicas de la región. Parecía consciente de la cámara. Intenté acercarme para conversar, pero desapareció entre la multitud cuando aparté la vista.
Los lugareños no sabían quién era. Carmen leyó la anotación en voz alta y el silencio que siguió fue ensordecedor. Don Esteban se había puesto de pie y caminaba nerviosamente por la sala. «Esto no puede estar ocurriendo», murmuraba. «En toda mi carrera, nunca. Don Esteban, necesito ver todo lo que tenga de Sebastián Martínez, cada fotografía, cada anotación». Durante las siguientes 3 horas, Carmen y don Esteban revisaron meticulosamente la colección completa y encontraron 3 fotografías más. Una de una procesión religiosa en 1887, donde el hombre aparecía entre los fieles con la misma ropa anacrónica. Otra de una feria ganadera en 1893, donde estaba observando desde lejos, siempre con esa expresión serena y conocedora. La última, de 1895, durante una nevada excepcional, donde aparecía caminando por una calle desierta. En cada caso, el diario de Sebastián Martínez contenía referencias al hombre extraño o al forastero de vestimentas peculiares. La entrada más perturbadora era la del 12 de enero de 1895. El extraño ha vuelto. Esta vez me siguió durante todo el día. Cuando le grité, se volvió y me miró directamente. Sus ojos, había algo en sus ojos que me heló la sangre. No parecía sorprendido de verme, como si me conociera, como si supiera exactamente quién soy y qué estoy haciendo. He decidido no salir más solo a fotografiar. Carmen cerró el diario con manos temblorosas. La luz del atardecer se filtraba por las ventanas del archivo, creando sombras alargadas que parecían moverse con vida propia. Don Esteban, ¿sabe qué le pasó a Sebastián Martínez? ¿Cómo murió? El archivero consultó una ficha biográfica. Según los registros, murió de un ataque al corazón en 1910. Pero se detuvo frunciendo el ceño. ¿Pero qué? Hay una nota aquí que nunca había leído. Dice que en sus últimos meses, Martínez había desarrollado una obsesión enfermiza con revisar sus fotografías antiguas. Sus vecinos reportaron que se pasaba las noches enteras con una lupa, examinando cada imagen, murmurando sobre el visitante que no envejece. Carmen sintió cómo se le erizaba la piel. ¿Visitante que no envejece? Aparentemente, Sebastián creía haber fotografiado al mismo hombre durante más de una década, siempre con la misma apariencia, la misma edad. La habitación parecía haberse vuelto más fría. Carmen miró nuevamente las fotografías extendidas sobre la mesa. En cada una, el hombre mantenía la misma expresión serena, la misma postura relajada, como si el tiempo no tuviera efecto sobre él. Don Esteban, necesito hacer algo. ¿Tiene un escáner de alta resolución? Sí, en el laboratorio digital. ¿Para qué lo necesita? Quiero digitalizar estas imágenes y ampliarlas al máximo. Si hay más detalles que se nos escapan, necesito verlos. En el laboratorio, bajo la luz fría de los fluorescentes, Carmen digitalizó cada fotografía con la máxima resolución posible. En la pantalla del ordenador, los detalles cobraban una nitidez casi sobrenatural. Al ampliar el rostro del hombre en la fotografía de 1889, Carmen pudo distinguir características que habían pasado inadvertidas. Una pequeña cicatriz sobre la ceja izquierda, un lunar en el cuello, los ojos de un color verde intenso que parecían brillar con luz propia. Pero lo que más la perturbó fue otra cosa. En la fotografía de 1891, ampliada al máximo, pudo ver que el hombre llevaba algo en la mano izquierda, un objeto pequeño, rectangular, con una pantalla que reflejaba la luz, un teléfono móvil. Carmen se apartó de la pantalla como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Sus piernas apenas la sostenían mientras se dejaba caer en una silla. «Don Esteban», susurró, «venga a ver esto». El archivero se acercó y al ver la pantalla, su rostro se descompuso completamente. «Eso no puede ser real», murmuró. «Los teléfonos móviles no existían en 1891. Pero ahí está. Y mire esto». Carmen amplió otra zona de la imagen. En el reflejo de un cristal de una tienda, apenas perceptible, se podía distinguir parte de la pantalla del dispositivo. Mostraba números digitales. Una fecha, 15/06/2023, la fecha de ayer. El silencio en el laboratorio era absoluto.
roto solo por el zumbido de los fluorescentes. Carmen sentía como si el mundo se hubiera vuelto del revés, como si todas las leyes de la física y la lógica hubieran dejado de tener sentido. Carmen, la voz de don Esteban, sonaba extraña, distante. Creo que debería ver esto. El archivero había sacado su teléfono móvil y estaba mostrándole la pantalla. Era una aplicación de noticias locales, y el titular la dejó sin aliento. Misterioso hombre fotografiado en el mercado de Ávila causa revuelo en redes sociales. Carmen leyó el artículo con creciente horror. Un turista había tomado una fotografía en el mercado de Ávila esa misma mañana y al revisarla en casa, había notado algo extraño. Un hombre que parecía no encajar con el entorno, vestido de manera anacrónica, con una expresión que resultaba inquietante. La fotografía adjunta al artículo mostraba el mercado actual de Ávila, lleno de turistas y comerciantes modernos. Y allí, inconfundible, estaba el mismo hombre, la misma sudadera gris, los mismos vaqueros, la misma expresión serena. Pero ahora no parecía fuera de lugar por su ropa moderna. Parecía fuera de lugar porque su vestimenta correspondía exactamente a la moda de hace 30 años. ¿Cuándo se publicó este artículo?, preguntó Carmen con voz ronca. Hace 2 horas, respondió don Esteban. Carmen tomó su propio teléfono con manos temblorosas y marcó el número de su hermana Elena, que vivía en Madrid. Elena, necesito que hagas algo por mí. Es urgente. Carmen, ¿estás bien? Suenas rara. Elena, ¿recuerdas las fotografías que papá tomó en nuestras vacaciones en Ávila cuando éramos pequeñas? Las de 1995. Sí, claro. Están en el álbum familiar. ¿Por qué? Necesito que las revises. Todas. Y me llames inmediatamente si ves algo extraño. Carmen, me estás asustando. ¿Qué pasa? Solo hazlo, por favor. Es importante. Colgó el teléfono y se volvió hacia don Esteban. Si estoy en lo cierto, si este hombre ha estado apareciendo en fotografías durante más de un siglo, su teléfono sonó. Era Elena. Carmen, esto es muy extraño. En la fotografía de la Plaza Mayor, la que tomó papá cuando tenías 8 años, hay un hombre en segundo plano que no encaja. Lleva ropa que no corresponde a los 90. Carmen cerró los ojos. ¿Qué tipo de ropa? Pues es curioso. Lleva ropa que ahora sería normal, pero en 1995 parecía futurista. Una camiseta de material sintético, zapatillas deportivas muy modernas. Incluso parece tener algo en la oreja, como un auricular inalámbrico. Elena, ¿puedes enviarme esa fotografía por WhatsApp? Ya te la envío. La imagen llegó en segundos. Carmen la abrió y sintió cómo se le cortaba la respiración. Allí estaba, inconfundible, el mismo rostro, la misma expresión serena, pero ahora vestido con la ropa que sería típica de 2010. Don Esteban, susurró Carmen, creo que este hombre no es de ninguna época específica. Creo que viaja a través del tiempo. El archivero la miró con una mezcla de incredulidad y terror. Eso es imposible, Carmen. Más imposible que lo que hemos visto hoy. En ese momento, la luz del laboratorio parpadeó. Ambos miraron hacia arriba, pero las luces se estabilizaron rápidamente. Deberíamos irnos, dijo don Esteban. Es tarde y esto es demasiado. Carmen asintió, pero mientras recogía las fotografías, notó algo que la hizo detenerse en seco. En la pantalla del ordenador, donde había dejado abierta la imagen digitalizada de 1889, había aparecido algo nuevo. En una esquina de la fotografía que no había examinado antes, parcialmente oculto por una sombra, se distinguía vagamente otra figura. Una figura que llevaba ropa moderna, pero diferente a la del hombre misterioso. Era una mujer joven, con el cabello recogido en una coleta, vestida con vaqueros y una chaqueta que Carmen reconoció inmediatamente. Era la misma chaqueta que ella llevaba puesta en ese momento. Don Esteban susurró con voz apenas audible. Mire esto. Pero cuando se volvió, el archivero ya no estaba allí. El laboratorio estaba vacío, silencioso, como si nunca hubiera habido nadie más. Carmen miró la pantalla otra vez. La figura femenina en la fotografía de 1889 se había vuelto más nítida, como si la imagen se estuviera enfocando por sí sola, y ahora podía ver el rostro con claridad. Era su propio rostro. Sus piernas se doblaron
y tuvo que agarrarse al escritorio para no caer. En la fotografía de 1889, ella misma estaba de pie junto a un puesto de verduras, mirando directamente hacia la cámara de Sebastián Martínez, con una expresión de terror absoluto. El teléfono de Carmen sonó sobresaltándola. Era un número desconocido. «Diga», atendió con voz temblorosa. «Hola, Carmen», dijo una voz masculina, tranquila, familiar, de alguna manera imposible. «Creo que es hora de que hablemos. ¿Quién es usted? Ya lo sabes. Me has estado viendo todo el día, en las fotografías». Carmen sintió cómo se le helaba la sangre. «Eso es imposible. Usted está en fotografías de hace más de un siglo. El tiempo no funciona como crees, Carmen. No es una línea recta, es más bien como un mercado. Puedes entrar por cualquier puesto, caminar entre los vendedores y salir por donde quieras. ¿Qué quiere de mí? No se trata de lo que yo quiero. Se trata de lo que ya ha pasado. Mira la fotografía otra vez». Carmen dirigió la mirada hacia la pantalla. Su propia imagen en la fotografía de 1889 ahora estaba más clara, y podía ver que sostenía algo en la mano. Un papel, una nota. «¿Puedes leer lo que dice en el papel?», preguntó la voz. Carmen amplió la imagen al máximo. En el papel que sostenía su yo de 1889, escrito con letra temblorosa, se podía leer: «Ayúdame. Estoy atrapada. El archivo. Sótano. Clave. Sebastián». «¿Qué significa esto?», susurró Carmen. «Significa que ya has estado aquí antes, Carmen. Muchas veces. Y significa que pronto entenderás por qué». La línea se cortó. Carmen se quedó inmóvil, con el teléfono en la mano, mirando su propia imagen en una fotografía tomada 134 años antes de su nacimiento. Lentamente, como en trance, se dirigió hacia la puerta del laboratorio. Los pasillos del archivo estaban sumidos en la penumbra, iluminados apenas por las luces de emergencia. Sus pasos resonaban en el silencio, creando un eco fantasmal. Se dirigió hacia la zona de consulta donde había estado trabajando. Las cajas de fotografías seguían sobre la mesa, pero ahora había algo más. Una llave antigua, de hierro negro, que no había estado allí antes. Carmen la tomó. Era pesada, fría, y tenía grabado el nombre Sebastián en letras góticas. Recordó las palabras del mensaje en la fotografía. El archivo, sótano. Nunca había estado en el sótano del archivo. De hecho, no sabía que tuviera sótano, pero sus pies parecían conocer el camino. Se dirigió hacia una puerta al final del pasillo principal, una puerta que había visto cientos de veces, pero a la que nunca había prestado atención. La llave encajó perfectamente en la cerradura. Las escaleras descendían hacia la oscuridad más absoluta. Carmen encendió la linterna de su teléfono móvil y comenzó a bajar. El aire se volvía más frío y húmedo con cada escalón. El sótano era más grande de lo que había imaginado. Las paredes de piedra estaban cubiertas de estanterías metálicas repletas de cajas y legajos. Pero lo que captó su atención inmediatamente fue una mesa en el centro de la habitación, iluminada por una lámpara antigua que no debería estar encendida. Sobre la mesa había un álbum de fotografías abierto. Carmen se acercó lentamente. Las fotografías del álbum mostraban escenas familiares, el mercado de Ávila en diferentes épocas, las mismas calles, las mismas plazas. Pero en cada imagen, sin excepción, aparecía ella. Carmen a los 8 años en 1995, pero también Carmen con su aspecto actual en 1920, en 1875, en 1845. En algunas fotografías llevaba ropa de época. En otras, su vestimenta moderna destacaba como un anacronismo imposible. Y en todas, sin excepción, su expresión era de terror. «Fascinante, ¿verdad?», dijo una voz a sus espaldas. Carmen se volvió lentamente. Era él. El hombre de las fotografías, de pie junto a las escaleras como si hubiera estado allí todo el tiempo. «No comprendo qué está pasando», susurró Carmen. El hombre se acercó con pasos pausados. De cerca, sus ojos verdes tenían una profundidad inquietante, como si hubieran visto siglos pasar. «Te lo explico», dijo, señalando las fotografías. «Esto no es la primera vez que estás aquí, Carmen. Has descubierto estas fotografías docenas de veces. Cada vez intentas cambiar algo. Cada vez terminas exactamente en el mismo lugar. ¿Qué quiere decir? El tiempo, Carmen, no es lo que parece.
Para algunas personas, para algunas almas, es una prisión. Una vez que entras en el bucle, no puedes salir. Carmen miró las fotografías con horror creciente. ¿Está diciendo que estoy atrapada en el tiempo? No exactamente. Estás atrapada en este momento, en esta revelación. Una y otra vez, descubres la verdad, vienes aquí, y luego se encogió de hombros. Vuelves a empezar. ¿Y usted? Yo soy el guardián, el que se asegura de que el bucle se mantenga. Es mi castigo, pero también mi responsabilidad. Carmen sintió como las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. ¿Por qué? ¿Qué hice? El hombre abrió otra página del álbum. Esta mostraba una fotografía diferente. Carmen, pero mayor, con el cabello gris, de pie frente a una máquina extraña llena de diales y luces. Esto es lo que harás, Carmen. En el futuro, en 2089, inventarás una máquina del tiempo, la primera que funcione realmente. Eso es ridículo. Soy historiadora, no física, pero tu obsesión con el pasado te llevará a estudiar física cuántica. Tu descubrimiento de estas fotografías será el catalizador. Pasarás décadas intentando entender qué pasó aquí, cómo es posible. Carmen miró la fotografía de su yo futuro. ¿Y lo conseguiré? Oh, sí, lo conseguirás, pero tu primera prueba saldrá mal, muy mal. Crearás una paradoja temporal que amenaza con destruir la línea de tiempo completa. Entonces esto es la prisión temporal que creaste para ti misma. La única manera de evitar que la paradoja destruya la realidad es mantener este bucle activo. Tú descubres las fotografías, vienes aquí, te explico la verdad. Y luego reseteas al punto de partida. Carmen se dejó caer en una silla que no había visto antes. ¿Cuántas veces hemos tenido esta conversación? Esta es la vez número 2847. El número la golpeó como un puñetazo. Miles de veces había vivido esta misma revelación. Este mismo horror. ¿Hay alguna manera de parar esto? El hombre la miró con algo que podría haber sido compasión, solo una. Pero requiere un sacrificio que hasta ahora no has estado dispuesta a hacer. ¿Cuál? Renunciar a tu futuro. Si nunca estudias física, si nunca intentas construir la máquina del tiempo, la paradoja nunca ocurrirá. Carmen lo miró fijamente. Pero eso significaría vivir el resto de tu vida sabiendo lo que sabes, pero sin poder hacer nada al respecto. Significaría renunciar a tu carrera académica, a tu investigación, a todo lo que te define. ¿Y si lo hago? Entonces el bucle se rompe, tanto para ti como para mí. Ambos podremos seguir adelante. Carmen miró las fotografías una vez más. En cada una, su expresión de terror era idéntica. El terror del conocimiento, el terror de saber que había creado su propia prisión. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? El hombre consultó un reloj de bolsillo que no parecía corresponder a ninguna época específica, hasta que el reloj del archivo dé las 12. Entonces, si no has tomado una decisión, todo se resetea otra vez. Carmen pudo escuchar débilmente el tic-tac de un reloj en el piso superior. Eran las 11:50. 10 minutos, murmuró. 10 minutos para decidir entre la libertad y la obsesión. Carmen cerró los ojos y por un momento pudo ver con claridad todas las iteraciones anteriores. Miles de veces había estado sentada en esa misma silla, enfrentando la misma decisión, y miles de veces había elegido la obsesión, la necesidad de entender, de investigar, de resolver el misterio. Pero ahora, por primera vez, se preguntó, ¿valía la pena? Abrió los ojos y miró al hombre. ¿Usted también está atrapado por su propia elección? Construí la segunda máquina del tiempo, en 2156. Intenté arreglar tu error, pero solo conseguí crear mi propia paradoja. Mi castigo es vigilar este bucle, asegurarme de que se mantenga estable. Y si yo elijo romper el bucle, entonces ambos seremos libres. Yo podré descansar y tú podrás vivir. Carmen se levantó y caminó hacia las escaleras. Podía escuchar el reloj con más claridad ahora. 11:55. Carmen, la voz del hombre sonaba diferente, más humana. Has tomado una decisión. Ella se volvió. Por primera vez, el rostro del hombre mostraba algo diferente a la serenidad eterna. Mostraba esperanza. Sí, dijo Carmen, he tomado una decisión. Subió las escaleras lentamente, con cada paso sintiendo el peso de miles de repeticiones sobre sus hombros. El reloj
Marcaba las 11:58 cuando llegó al piso principal del archivo. Se dirigió hacia su mesa de trabajo, donde las fotografías seguían extendidas como evidencia de lo imposible. Con manos firmes comenzó a recogerlas una por una, devolviéndolas a sus respectivas cajas. «¿Qué estás haciendo?», preguntó el hombre, que había aparecido silenciosamente detrás de ella. «Elijo la libertad», dijo Carmen sin volverse. «Elijo romper el bucle. ¿Estás segura? Una vez que lo hagas, no habrá vuelta atrás. Nunca podrás investigar estos misterios. Nunca podrás satisfacer tu curiosidad sobre el tiempo». Carmen cerró la última caja y se volvió hacia él. «La curiosidad que me llevó a crear la máquina del tiempo también me llevó a esta prisión. Prefiero vivir con preguntas sin respuesta que morir con respuestas que destruyen todo». El reloj del archivo comenzó a dar las 12 campanadas. Con la primera campanada, Carmen sintió cómo algo se rompía en el aire mismo, como si la realidad estuviera reajustándose. Con la segunda campanada, las fotografías en las cajas comenzaron a desvanecerse como si nunca hubieran existido. Con la tercera campanada, el hombre sonrió por primera vez, y Carmen pudo ver en sus ojos el alivio de quien por fin puede descansar. «Gracias», susurró, y su voz sonaba cada vez más distante. Con la cuarta campanada, los recuerdos de las 2847 iteraciones anteriores comenzaron a borrarse de la mente de Carmen, como si fueran solo pesadillas que se disipan al despertar. Con la quinta campanada, el archivo volvió a ser simplemente un archivo, sin sótanos imposibles ni fotografías paradójicas. Con la sexta campanada, don Esteban apareció junto a la mesa, parpadeando confundido, como si hubiera estado soñando de pie. Con la séptima campanada, el teléfono de Carmen mostró la hora normal, 12:00 p.m. del 15 de febrero de 2023. Con la octava campanada, Carmen sintió cómo su obsesión por los misterios del tiempo se desvanecía, reemplazada por una extraña sensación de paz. Con la novena campanada, recordó por qué había venido realmente al archivo: investigar la vida comercial del siglo XIX para su tesis. Con la décima campanada, miró las cajas de fotografías con curiosidad académica normal, sin la urgencia desesperada que había sentido antes. Con la undécima campanada, decidió que había trabajado suficiente por un día y que volvería mañana con ideas más claras. Con la duodécima y última campanada, Carmen recogió sus cosas, se despidió cortésmente de don Esteban y salió del archivo hacia las calles soleadas de Ávila. Mientras caminaba por las calles empedradas, respirando el aire fresco de la tarde, Carmen sintió una extraña sensación de liberación, como si hubiera dejado atrás un peso que no sabía que cargaba. Pasó junto al mercado moderno de la ciudad, donde los comerciantes vendían sus productos bajo el sol de febrero. Era una escena normal, cotidiana, sin misterios que resolver ni paradojas que desentrañar. Por un momento, tuvo la sensación de que algo importante había pasado, algo que había olvidado, pero la sensación se desvaneció rápidamente, reemplazada por pensamientos sobre su tesis, sobre su vida normal de historiadora, sobre los planes que tenía para la cena. Al llegar a su hotel, Carmen abrió su portátil y comenzó a escribir las primeras líneas de su investigación sobre la vida comercial de Ávila en el siglo XIX. Sería un trabajo académico sólido, basado en evidencias documentales y fuentes históricas verificables. No habría misterios, no habría paradojas, no habría obsesiones destructivas. Solo historia, tal como debía ser. Esa noche, Carmen durmió profundamente por primera vez en meses, sin saber que en algún lugar del tiempo, un hombre que había caminado durante siglos entre las épocas, finalmente había encontrado el descanso que buscaba. Y en el Archivo Histórico Provincial de Ávila, don Esteban guardó las cajas de fotografías del siglo XIX en su lugar correspondiente, sin recordar por qué había tenido la extraña sensación de que algo muy importante había estado a punto de suceder. Las fotografías seguían ahí, pero ahora eran simplemente documentos históricos valiosos, testimonio de una época pasada,
ventanas a un tiempo que ya no volvería, sin misterios, sin paradojas, sin visitantes del tiempo, solo historia preservada en papel y químicos, esperando pacientemente a que algún futuro investigador la estudie con la curiosidad sana de quien busca conocimiento sin obsesión. Carmen completó su tesis 6 meses después. Fue un trabajo brillante sobre la evolución del comercio en Castilla durante el siglo XIX, basado en documentación rigurosa y análisis histórico sólido. Le valió la calificación magna cum laude y abrió las puertas a una prometedora carrera académica. Nunca estudió física cuántica, nunca se obsesionó con los misterios del tiempo, nunca construyó una máquina del tiempo, y así, paradójicamente, salvó no solo su propio futuro, sino el futuro mismo. La historia que acabas de escuchar es un recordatorio de que a veces la sabiduría más grande consiste en saber cuándo dejar de buscar respuestas, que hay misterios que es mejor dejar sin resolver, obsesiones que es más sabio abandonar, porque en ocasiones la libertad no se encuentra en conocer toda la verdad, sino en elegir qué verdades vale la pena perseguir. Y Carmen Rodríguez, sin saberlo, había hecho la elección más valiente de todas: renunciar al conocimiento infinito a cambio de una vida real, finita, pero auténticamente suya. En las calles empedradas de Ávila, donde el pasado y el presente se encuentran cada día sin necesidad de máquinas del tiempo, la vida continúa su curso natural, y eso, a veces, es el milagro más grande de todos.